El humedal Santa María del Lago es uno de los 15 humedales reconocidos por la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicado entre las calles 80 y 72, la Avenida Boyacá y la Carrera 86. Es uno de los humedales más llamativos de la ciudad en cuanto a su extensión, dado que cuenta únicamente con 2 hectáreas y un único cuerpo de agua. Uno de los aspectos más llamativos de este humedal es que es un pulmón de vegetación y fauna que sobrevive en medio de edificios, pero lo que ocurre es que esto no fue siempre así. Por ello, es necesario remitirnos a una historia de la que poco se ha hablado y también poco se ha documentado. La historia de cómo el humedal Santa María del Lago se redujo drásticamente a como lo conocemos hoy. Escucho, siento que estoy recibiendo aire puro y además es como una paz se siente al caminar. Tú notas la diferencia del aire cuando pasas por el humedal a cuando estás un poquito más hacia allá. Entonces tú dices como realmente el humedal es lo que nos está dando el oxígeno a nosotros y nos está permitiendo que vivamos en un ambiente más limpio. Pues me parece que es un lugar muy relajante, digamos que en Bogotá con tanto estrés, tanto tráfico, tanto caos. Pues yo vengo acá a hacer ejercicio todos los días porque eso es muy relajante. Es como un lugar de calma en medio de la gran ciudad. Bien es cierto que la historia de este humedal es algo particular en tanto se tienen pocos registros y vestigios de cómo era anteriormente. Sin embargo, en algunos de los relatos que encontramos mediante un rastreo bibliográfico, se muestra lo que allí sucedía con anterioridad a 1936. Desde ese entonces se sabe que la hacienda en donde se encontraba este humedal fue comprada por el presidente López Pumarejo en el año 1936 como su finca de recreo. En 1954 nace el Distrito Especial de Bogotá y en la zona occidente de la ciudad, específicamente en Engativá, comienzan a surgir asentamientos irregulares. En el sector de Santa María del Lago y La Granja, este fenómeno se hace aún más notorio. Dichos sectores colindaban con la hacienda, por lo que López Pumarejo decide vender dichos predios a la urbanizadora Provivienda en 1958. En 1961 comienza la construcción de los barrios. Hacia 1972 se da la construcción de la avenida Boyacá y fragmenta en dos el humedal. Hasta 1988, la unión de las juntas de acción comunal de los barrios aledaños al humedal lograron un aislamiento en miras de la conservación del humedal. Es así como este humedal en un periodo de 60 años fue testigo de cómo Bogotá se expandió a través de la construcción de avenidas y barrios residenciales al occidente de la sabana. Durante este proceso, las 34 hectáreas y dos cuerpos de agua que inicialmente constituían el humedal Santa María del Lago se vieron reducidas a 2 hectáreas con un solo cuerpo de agua. Paradójicamente fueron las mismas personas que en un momento dividieron, aislaron y rellenaron el humedal quienes asumieron su defensa y recuperación ante su posible desaparición. Vale la pena hacernos la pregunta de cómo se llegó hasta allí. Uno de los puntos principales que no debe ser perdido de vista es que este humedal se encuentra bajo el control de la Alcaldía de Bogotá, por lo que se le debe reconocer como un actor directo en el proceso de urbanización, así como las intervenciones de un aparente embellecimiento que se han llevado a cabo en los tiempos recientes. Respecto a estos últimos, la mayoría de los procesos en cuanto a intervenciones y actividades que se realizan dentro del humedal están mediados por entidades distritales, quienes definen lo que se puede y no se puede hacer allí. Con diferencia a otros humedales que se encuentran bajo la categoría de no reconocidos, este humedal cuenta con muchas restricciones, tanto en la circulación como en las actividades que se pueden llevar a cabo. A partir de la teoría de Lefebvre y teniendo en cuenta los actores que intervienen en estos lugares, vamos a dar un repaso sobre la producción del espacio en el humedal Santa María del Lago. Respecto al espacio concebido, podemos ver cómo aun cuando el humedal ha estado en el poder del distrito desde hace poco más de 20 años, la gestión se ha concentrado en realizar intervenciones a los alrededores y al interior del humedal. Muestra de ello fueron las propuestas del exalcalde Enrique Peñalosa, quien adelantó obras civiles que no respondían a las necesidades de la naturaleza, sino únicamente a la dotación del espacio y a hacerlo más funcional en términos estériles y urbanos y más estético.
Durante el último tiempo, en la actual alcaldía en cabeza de Claudia López, se ha generado una propuesta en términos muy generales, contenida en el POT, donde no se evidencia acciones puntuales para la conservación y protección de la flora y fauna que habitan los humedales. Sin embargo, desde la alcaldía se ha afirmado insistentemente que con el POT garantizará la protección de todos los humedales de Bogotá. En una visión un poco más lejana, se puede ver cómo la administración antes y ahora, mediante sus acciones, ha sido el directo responsable de la reducción y el detrimento de este humedal, al no haberse realizado una planeación efectiva desde un principio, propiciando la construcción de viviendas informales en este sector que desde un comienzo debió permanecer como un área protegida y debió darse alternativas concretas a quienes habitaban este lugar para resguardar la naturaleza. Más aún cuando la propia administración se encargó de la planeación y construcción de la avenida Boyacá y la calle 80, obras que fueron determinantes y marcaron un punto de inflexión enorme en la reducción del ecosistema. Respecto al espacio vivido, encontramos distintas significaciones que se otorgan por parte de las personas que recorren el humedal. Algunas de las respuestas señalan que las personas se sienten seguras, encuentran tranquilidad y calma, se sienten en conexión con la naturaleza. Asimismo, que ha habido descuidos en el mantenimiento de la vegetación del humedal. La naturaleza, que se siente uno como en un campo, y vuelvo y repito, como libre, hay mucha distracción por los animalitos que hay, por ejemplo, si uno viene más temprano, los escucha cantar. Si uno quisiera que fuera más amplio. Me gustaría que fuera más grande. Para mí está bien, está muy lindo. Lo que pasa es que los alrededores se han vuelto de los desechables. Hay basura de los sitios. Como más gente en este lado y eso es muy incómodo para venir uno a hacer ejercicio porque eso siempre suelta como malos olores, esa basura. En cuanto al espacio percibido, notamos que muchas de las personas con las que conversamos se encuentran de acuerdo con las intervenciones que se han hecho de forma progresiva al espacio físico del humedal y sus alrededores. Hay una percepción generalizada de seguridad dentro del humedal generada gracias a las cercas que delimitan este lugar y la calle. Algo que en lo que sí estoy de acuerdo es que gracias a, pues digamos, lo que dijiste de cercarlo, se ha ayudado a mantener el parque mejor cuidado. Y de pronto respecto a los edificios. No, porque esto siempre han estado acá. Okay. La misma construcción toda la vida. Okay. Yo creo que eso lleva como más de 30 años. Sin embargo, encontramos otras posiciones que se encuentran en contra de las intervenciones realizadas al interior del humedal y sus alrededores. Estos espacios que todavía tenemos me gusta aprovecharlos porque pues yo entiendo el tema de la urbanización, pero el tema ambiental, del cómo nos ha afectado el cambio climático, la contaminación, pues el hecho de seguir haciendo esas intervenciones creo que tienen que hacerse con más cuidado porque si nos afecta directamente a todos, entonces sí tenemos que proteger lo que nos hace bien. No, lo dañan, para mí creo que lo dañan porque basta, es suficiente con el caminito que uno tiene. Y si uno quiere caminar más como a la forma que quiera, se va para el lado de los árboles, se hace al pasto, camina sobre el pasto, hace ejercicios y todo, no, pues ya sintético, ya no, y se quitaría el oxígeno que uno viene a recibir aquí por las matas, ¿no? Deberían sembrar más árboles alrededor. Siempre estaremos en deuda por la siembra de árboles dentro del humedal y fuera del humedal. Pero a su vez, notamos que el desconocimiento de cómo era el humedal anteriormente es un fenómeno que también está generalizado. Y es precisamente porque la historia de este sector, de estos barrios y del humedal mismo, no ha sido divulgada con suficiente fuerza, y se ha relegado a una historia oral que se ha conservado en la memoria de algunos de los residentes más antiguos del sector. Dicen que antiguamente el humedal era más grande, inclusive dicen que esos edificios que estaban allá, pertenecían al humedal, pero entonces se lo quitaron, eso es lo que dicen, que eso sí es muy claro. Entonces, y que hay peligro que de pronto hasta cuando ya se seque nos lo invadan y edifiquen. Eso sí sería un pesar porque es un pulmón. No, me dijeron que había muchos potreros y que, digamos, literalmente esto iría lleno solamente de árboles. No, en este momento yo lo desconozco. Nosotros hace como 30 años que vivimos acá y no sabemos cómo era anteriormente. Tal vez este fenómeno responda a la notoria aprobación de las intervenciones que se han hecho al espacio físico del humedal y sus alrededores.
sin problematizar la coexistencia desbalanceada entre naturaleza y urbanización, sin notar que el humedal como está hoy en día ha sido producto de una urbanización que poco o nada se ha preocupado por preservar espacios naturales que son vitales para la vida de otras especies y para el desarrollo de nuestra vida misma, espacios a los que se tiene derecho y se deben exigir. Espacios como este humedal nunca serán equiparables a zonas de concreto artificialmente concebidas. Los humedales son espacios que deben conservarse tanto por su riqueza natural como por lo que aportan a la vida de nosotros los humanos. Son espacios que nos permiten reencontrarnos con la naturaleza, aprender y disfrutar de ella en armonía. Sin embargo, esta tranquilidad y conexión con la naturaleza dentro de la ciudad se ha visto amenazada por el urbanismo y los procesos de gentrificación que aceleradamente producen cada vez más lugares que concentran más y más personas y a su vez dejan en el olvido los daños perversos que se cometen contra el medio ambiente a costa de un supuesto desarrollo. Como lo indica la historia recorrida en este reportaje, la producción del espacio se ha concentrado, por encima de las necesidades, en la demanda. Poco y nada se piensa en las necesidades del ecosistema, de la naturaleza y de nosotros mismos, y en cambio, toda la atención se encuentra enfocada en la explotación de los territorios y el uso de sus suelos. Finalmente, dejamos esta pregunta a nuestro público. ¿Hasta qué punto puede el humano construir y urbanizar sin exceder los límites de la naturaleza? ¿Cómo podemos pensarnos una coexistencia equilibrada entre urbanización y naturaleza?